¿Quién subirá al monte? Hoy vamos a ir a un monte que, si no es la situación más sagrada, más especial que se puede dar en la Biblia, está por ahí. Debe ser uno de los más importantes. Son de esos episodios, son de esos eventos que uno tiene que acercarse con reverencia, de aquellos que Moisés nos diría: ¿saben qué? Si ustedes van a hablar de esto, ustedes sáquense los zapatos porque el lugar que van a pisar es santo. Y lo que vamos a hablar, lo que vamos a compartir es el momento en que nuestro Señor tiene tal experiencia con la tristeza y con la agonía que sus discípulos quedan asombrados. Nunca antes habían visto a su maestro en esa condición. Es el momento en que nuestro Señor va a tener una lucha, ¿ya? Y nos va a invitar a nosotros, como sus seguidores, que le acompañemos. Nos va a invitar y va a decir: subamos a este monte. Nos va a llevar al jardín del Getsemaní, al huerto del Getsemaní que queda en las laderas de este monte, el monte de los olivos. Así que hoy nos toca el monte de los olivos, el monte de la agonía. Pero para que nosotros entendamos lo que ocurre en ese monte, lo que se da en el huerto del Getsemaní, creo yo que es importante que revisemos y recordemos horas previas, las horas antes de que Jesús con sus discípulos llegaran al Getsemaní, lo que ha ocurrido, solo horas antes. Y lo que ha ocurrido horas antes, ya al caer el día, como en el horario que estamos nosotros hoy aquí, Él celebró con sus discípulos lo que hoy es conocido como la última cena, en el aposento alto. Es una cena judía. Todos los que están allí son judíos. Así que celebrarán una cena al estilo judío. Solo que Jesús en medio de la cena irá cambiando algunas cosas de lo que ellos estaban acostumbrados según el rito judío. Pero lo que celebran es una cena judía. Y la cena judía, estimados míos, está dividida en 4 partes, en 4 secciones. Y en cada parte y en cada sección hay una copa de vino que tiene una importancia y una relevancia en el rito de la cena. Entonces, son 4 copas porque son 4 secciones. Y a medida que yo avance en esta palabra, por favor, vayan registrando la palabra copa. La tengan allí. Cada vez que yo diga copa, ahí salió la palabra copa. Entonces, cuando están en la cena, y yo digo que son 4 secciones, y en las 4 secciones hay una copa por cada sección, la cena judía parte con una bendición. Ellos bendicen. Y de hecho, cuando Jesús parte la cena, hace eso. Él bendice, ¿ya? Y en esa bendición participa la primera copa, que es la copa de bendición, y después de eso comparten unas hierbas. Amargan en estos casos. Acto seguido viene una lectura. Ellos leen el Salmo 113, ¿ya? Y entonces hacen un recuento de lo que fue su salida desde Egipto. Entonces hay una segunda copa que tiene que ver con una copa de juicio y también de liberación, porque ellos, cuando son liberados desde la esclavitud en Egipto, esa noche, la noche de Pascua, y allí ellos tienen esa segunda copa. Después de esa, estoy resumiendo una cena que es bastante larga, pero
después de eso, lo que hacen es lo que nosotros ya estamos un tanto acostumbrados, viene la comida principal. Ellos se sirven el cordero con pan sin levadura. Cordero y el pan sin levadura. Y es allí que nosotros normalmente escuchamos y vemos el caso de Jesús cuando Él se levanta, dice la Biblia, y después de haber cenado, se levantó y tomó la copa. Entonces ahí vendría la tercera copa, que es la copa de la redención. Que ahí cuando Jesús dice, esta es mi sangre, primero dijo, este es mi cuerpo. Allí, en esa parte de la cena, Él hace eso. Bueno, cuando están allí en eso, vendría ahora la cuarta sección de la cena judía. Y la cuarta sección de ella termina precisamente con una copa, que es la última copa, pero antes de ella hay unos cantos. Del Salmo 114 al 118, lo leen y lo cantan. Y eso hicieron. Cuando nosotros leemos los evangelios, ellos cantaron, y cuando venía la copa, Jesús no la bebe. Now pay attention. De hecho, alguien podría pensar que Jesús se olvidó de esto, dada la presión, dada la circunstancia en que se está. Él sabe bien lo que viene. Por el momento que uno podía pensar en su estado emocional y psicológico, se olvida. Pero los que han dedicado a estudiar esto, dice, es poco probable que se haya olvidado, sino más bien lo hizo precisamente queriendo no beberla, porque es lo que Él dice. Él dice, no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Él dice eso. No lo voy a volver a ver. Yo me imagino, eso no está escrito, yo me imagino que los discípulos se miraron uno a otro, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué no vamos a dejar inconclusa la cena? La cena pascual va a quedar sin terminar. Me da la idea que todos ellos a lo mejor tenían, va a venir la copa, la vamos a repartir, o tenemos todos una copa, como haya sido, no la bebieron. Jesús y sus discípulos no la beben. Y cuando uno lee Mateo y Marcos, dice lo siguiente, y cuando hubieron cantado el himno, lo lógico hubiese sido, bebieron la copa número 4, que tiene un nombre. Esa copa se llama la copa de la consumación. ¿Cómo se llama la copa? De la consumación. Entonces, dice Mateo y Marco, y cuando hubieron cantado el himno, Salmo 114 al 118, salieron al monte de los olivos. Se fueron al monte. Sobre qué momento Jesús tiene pensado en volver a beber, porque Él dice, no la voy a volver a beber hasta que venga el reino de Dios. De eso, mire, hay un sinnúmero de interpretaciones. Todo el mundo piensa de manera distinta qué significa eso, cuándo que Jesús realmente va a volver a beberla. Y hay una interpretación que quiero compartirla con ustedes que a mí me parece interesante, ¿ya? Pero es una de tantas. Es una de tantas. A mí me llama la atención y la encuentro muy plausible. Y es más, me gusta como lo plantea, se llama Scott Hahn, este autor, que tiene un libro que se llama La Cuarta Copa. Y les voy a contar de eso, pero un poco más adelante, ¿ya? Solo que tengan presente este momento. Por lo pronto, acompañemos a nuestro Señor al Monte de los Olivos, que es como Él dice. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Ustedes pueden imaginarse un grupo caminando, cruzando por las calles de Jerusalén, viendo en cada casa cómo están celebrando cada uno en familia la Pascua. Han venido de todas partes de ese mundo, del mundo conocido en ese rato, para poder celebrarlo. Y ya es casi medianoche. Ya casi es medianoche. Y este pequeño grupo de hombres llega al Monte de los Olivos y Jesús los toma y les dice a ellos, Pedro, Juan, Santiago, acompáñenme. Ustedes, el resto, los 8 restantes, espérenme aquí, espérennos aquí. Voy con Pedro, Juan y Santiago. Recuerdan que la semana pasada estos mismos 3 personajes estuvieron en
el monte de la transformación o monte de la transfiguración, estos mismos tres. Y se los lleva. Y él dice, mientras nosotros vamos a ir un poco más allá a orar, un poco más allá. Hay quienes que quedaron un poco más lejos, a diferencia de Pedro, Juan y Santiago. ¿Dónde está Judas? ¿Dónde está Judas? Judas está vendiéndole en ese rato por 30 monedas de plata. Él, el que está más lejos, el que está más retirado. Allá está Judas. Por aquí están los 8 y por aquí están los 3 junto a Jesús. Y a mí me parece, como dicen algunos comentaristas, y me gusta eso, es como que Jesús los tomara a los 3, los agarrara del hombro, así como a eso cuando uno quiere que le presten atención, los toma del hombro y le dice, quédense conmigo. Necesito que estén aquí conmigo. Acompáñenme. Son momentos difíciles para mí, dice Jesús. Siéntense aquí conmigo. Acompáñenme. Suban al monte, nos está diciendo a nosotros. No debemos pensar nunca, estimados míos, que el Calvario le haya sido fácil a nuestro Señor. Fue un momento muy difícil, dificilísimo. La agonía del huerto nos va a revelar a nosotros lo difícil que fue para Jesús. Sus discípulos se fijan en él y no logran, lo ven muy consternado a Jesús, pero no logran percibir el dolor que está en el alma de Jesús. Es tal la angustia, les dice Jesús a ellos, miren, dice, es tal la angustia que me invade, que me siento morir. Eso le dice Jesús a ellos. Es una agonía, la palabra que aparece allí, la palabra agonía quiere decir, es ese sentimiento de una lucha por sobrevivencia, cuando nos aferramos a la vida. Esa es la palabra. Desesperadamente. Como que los tomara y dijera, Pedro, siento el aliento fétido de la muerte viniendo. Se aproxima. Quédense aquí, acompáñenme. Miren, no es tiempo ni de que ni vayan a predicar, ni nada. Solo estén aquí. Hay momentos en que cuando nosotros nos sentimos atribulados, acongojados, en momentos difíciles, necesitamos a veces que alguien esté, y no necesitamos que nos diga algo, necesitamos simplemente que esté allí. Que no espere que yo le diga algo, solo quiero que esté. Y es lo que le dice Jesús ahí. Solo estén aquí conmigo, solo estén aquí conmigo. Pero pronto esas personas, Pedro, Juan y Santiago, se volvieron para Jesús una responsabilidad, un peso que Jesús no estuvo dispuesto a estar allí y necesitó estar solo. Y hay veces eso, nosotros tenemos que esperar que hay personas que van a necesitar su momento de soledad y se van a retirar aún un tanto más allá. Démosle ese espacio y Jesús se va a estar solo y se pone a orar y dice las palabras más sorprendentes que en la Biblia puedan estar registradas. Él le dice, Padre. La palabra es Abba, dice Marcos. Papá. Papá. Si es posible, aparta de mí esta copa. No quiero beber esta copa. No quiero tener este trago amargo. Pero no quiero que se haga lo que yo deseo, sino que se haga tu voluntad. ¿Cuánto tiempo estuvo así? 1 hora. Nosotros a veces estamos en momentos de angustia y agonía y queremos orar y en 2, 3 minutos queremos hacer otra cosa. Jesús estuvo 1 hora así, 1 hora. No sé cómo medían el tiempo en ese rato, cómo se dio cuenta de la hora, cómo es que registran 1 hora. El tema es que cuando
Él va y se devuelve donde está Pedro, Juan y Santiago y los encuentra durmiendo. Y les dice, les pedí que estuvieran conmigo. No fue posible que estuvieran conmigo 1 hora. Solo 1 hora. A veces nosotros postergamos tanto al Señor, no somos capaces de estar con Él el tiempo en que Él realmente quiere entregarnos y darnos algo. Los que hacía poquito le habían dicho, Señor, donde tú vayas yo iré. Señor, yo voy a entregar mi vida por ti. Los que estaban dispuestos a todo, cuando llega el minuto de la verdad, duermen. ¿Cuántas veces nosotros simplemente en el emocionalismo prometemos absolutamente todo, pero cuando llega el minuto crucial en que tenemos que demostrar que las palabras que decimos son realmente ciertas, no las cumplimos? Ahora yo diría, ¿quién puede tirar la primera piedra en contra de los apóstoles? Yo no podría. Le he fallado muchas veces a mi Señor. Y cuando Él me ha querido, tal vez muchas veces he estado durmiendo en otra, con mis pensamientos en otra. Y Él me ha buscado. Yo no sé si a ti, y espero que nunca te haya encontrado a ti durmiendo, pero yo no podría levantar ni tirar la primera piedra contra los apóstoles. Entonces, nuevamente Jesús vuelve. Y rostro en tierra, vuelve a orar, pronunciando las mismas palabras, pero esta vez hay un matiz de diferencia. Esta es la segunda vez, va a orar. Pero Jesús ha interpretado un silencio. Y para Jesús el silencio también es una respuesta. Porque ahora la segunda vez le dice, si no es posible, Señor, si no es posible, Padre, Padre mío, si no se puede pasar de mí esta copa, él ya asume que hay algún grado de dificultad, si no es posible. Esto es como decir, comprendo este silencio, entiendo este silencio. Significa que no puede pasar, que debe ser así, pero si tengo que beberla, hágase tu voluntad. Los comentaristas dicen que estos ataques sobre Jesús venían como olas, oleadas sobre él, así, cuando ya venía, y de repente como que se podía liberar un poco de eso, que eran los momentos en que él se podía levantar e ir donde sus discípulos. Pero mientras estaba en el feroz ataque en que el infierno, quiero decir, se levantaba con todo su poder sobre él, para convencerlo de lo que no haga la voluntad de Dios. Yo me imagino, no está escrito, yo me imagino que demonios le dirían, ¿por qué vas a seguir adelante? ¿Por quiénes? ¿Por estos que ni siquiera te acompañan? ¿Por ellos? ¿Por estos que les pediste 1 hora y están durmiendo? ¿Por ellos vas a morir? ¿Por ellos? ¿Vale la pena por esos? ¿Por las personas en el mundo que ni siquiera te reconocen? ¿Por ellos? Entonces, cuando siente un alivio, va y podía tener la esperanza y el sueño de que estaban sus discípulos despiertos, porque ya se los había dicho, pero los encuentra de nuevo, ahora más profundamente durmiendo. Y vuelve a orar una tercera vez y va a ese lugar solitario para enfrentar la tercera lucha. Esa es la arena donde está dando la lucha más grande que se ha dado en la historia y en el universo. Jesús está luchando por ti. Y vuelve a decir lo mismo. Lo que uno le inquieta es, ¿qué trata de hacer Jesús? ¿Trata de abandonar su misión? Sin duda que no. En esta agonía, Él no muestra temor frente a las aflicciones que debería padecer. Pero ¿cuáles son esas aflicciones? ¿Por qué insiste tanto? ¿Tiene miedo a la muerte? A mí no me parece. Él lo ha venido diciendo varias veces, que Él tenía que ir a la cruz.
Él sabe de ese camino, Él lo tiene establecido. Él no le teme a la muerte, no está en ese temor. De hecho, Jesús, cuando Él llegue a la cruz, Él va a estar poco tiempo. Va a estar solo 6 horas. A los que los crucificaban, los crucificados duraban a veces días sufriendo allí. Tanto así que los romanos, para adelantar la muerte, provocaban un shock rompiéndoles las piernas, que fue lo que hicieron los que estaban crucificados al lado de Jesús. Para que murieran, rompen las piernas, con eso provocan un shock y las personas mueren porque están en una agonía lenta que puede durar días. Jesús solo estuvo 6 horas allí. Y a través de la historia hemos visto cómo mártires han entregado la vida por el Señor. Gente decapitada, de manera atroces, aserrados. Y nuestro Señor evidentemente no es menos que eso. Así que temor a la muerte sin duda que no era. Él siempre supo que la cruz era su camino. El punto es, estimados míos, que ese acto para Jesús significaba 2 cosas. El segundo, consecuencia del primero. Él tiene que tomar todo el pecado de la humanidad. Todo el pecado de la humanidad. Cuando yo digo eso, nosotros no vamos a ser capaces de entenderlo a cabalidad por nuestra mente finita. El apóstol Pablo, acercándose a esta verdad muy profunda, le escribe a los Corintios, en 2 Corintios 5, 21, lo siguiente. Presten atención a este verso. El apóstol Pablo le dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Voy a tener que leer varias veces este verso para que lo podamos asimilar mejor. Dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, fuéramos justificados en virtud de eso. Es decir, cuando él dice, al que no conoció pecado, nuestro Señor no conoció nunca el pecado. Fíjense de esto. O sea, Jesús no dijo ni siquiera una mentira. No conoció pecado. No sabe lo que es el pecado. Y sin embargo, este acto, que Pablo lo grafica muy bien, dice, Dios, al que no conoció pecado, lo va a hacer pecado. Mire, no que vaya él a cometer el pecado. Él se va a volver el pecado en sí. Así que esta es una agonía peor que la muerte. Porque tenía que cargar los pecados de todo el mundo, y de todo el mundo en todo el tiempo, los pecados del pasado, del presente y del futuro de toda la humanidad. Hay violadores. Jesús se volvió la violación. Hay gente que injuria, Él se volvió el injurio. Hay gente que roba, Jesús se volvió el robo, el evento, el efecto mismo. Hay genocidios, gente que muere hoy día mismo, el holocausto mismo, todas esas atrocidades del ser humano, Jesús se volvió eso. No es que Él lo cometiera. No sé si yo logro explicarlo bien. No sé si logro transmitir lo que quiero en términos de que Jesús se hizo pecado. Como si Él mismo fuera cada una de esas atrocidades. En este momento, miren, no hay palabra de ángel ni consuelo de ángel que pueda ayudar. No, no lo hay. Solo hay agonía. Y ese evento significa que Dios Padre no lo puede acompañar. Y eso no quiere Jesús. Está dispuesto a hacer pecado. Pero no se ha separado nunca, nunca, nunca ha estado separado de su Padre. Jamás. Jamás. Todo lo que hace, lo hace por su Padre.
lo que ve hacer al Padre es lo que Él hace. Hermanos estimados míos, para Jesús es tan importante la unión con su Padre que está dispuesto a obedecerlo hasta la última consecuencia. Por eso dice, si esa es tu voluntad, Padre, que se haga como tú quieras. Entonces oró más ardientemente, le puso más fuerza, le puso todo su espíritu, le puso toda su energía, le puso todos, hasta la más íntima de sus fibras, y se pone a orar con tal grado de intensidad que Lucas, que es médico de profesión, dice que de su rostro comenzaron a caer coágulos de sangre. Sudor como gotas de sangre. ¿Qué es eso? Se llama hermatidrosis. Me lo anoté aquí. Es un fenómeno natural que no solo es posible, sino que es un hecho conocido. Hematidrosis. Y solo Lucas pone esa palabra porque él es médico de profesión. Y finalmente vuelve a gritar, hágase tu voluntad. Mire, hágase tu voluntad, eso lo pueden decir a lo mejor personas que han perdido toda esperanza. Que ya no hay nada más que hacer, como que se rinden. Ya. Que son estados anómalos de la esperanza. Como diría Molman, Molman dice, hay personas que se desesperan, quedan en la desesperanza, se abandonan. Y otros que no aceptan esa condición y se desesperan en la desesperación. Tienen que cambiar eso. Ni desesperanza, ni desesperación en el Señor. Sigue manteniendo una esperanza. Y se entrega allí a la voluntad y él sigue manteniendo una esperanza de que su Padre no lo dejará. Se va a convertir en pecado, pero estará al final con la fuerza que le dará su Padre finalmente. ¿Recuerdan lo de la cuarta copa? Jesús no quiso beberla. Y dejó la cena inconclusa. Los evangelios dicen lo siguiente, y no se pierdan esto, para entender, porque esta es una forma y una teoría respecto de que esta fue la vez que Jesús bebió la copa que no estuvo en la Santa Cena. Esa es una de las tantas. A mí me parece interesante, como dije al comienzo. Jesús es tomado preso, se lo llevan como un malhechor, Judas lo ha vendido con un beso, y se lo llevan desde un monte a ser enjuiciado y a la mañana siguiente a otro monte. Del monte de los Olivos al monte Calavera o al monte el Gólgota. Y cuando va camino al Gólgota con la cruz a cuesta, los evangelios dicen lo siguiente. Mientras él va con la cruz y se cae varias veces, en una de esas tantas alguien se acerca y le ofrece vino con mirra. ¿Y sabe qué dice el Evangelio? Marco, por ejemplo, dice, y Jesús no la quiso beber. La mirra era dada como una droga para que se evadiera y no sufriera tanto. Jesús no quiere evadirse de la realidad. Los drogadictos hacen eso para escapar de su cruda realidad, de su amarga realidad. Quieren escapar de ella y se drogarán en virtud de aquello. Y luego siguen tratando de escaparse y esa sensación que tienen, luego no la tienen nunca más y tienen que ir subiendo la dosis y lo que se llama la ley de retorno decreciente. Es decir, cada vez necesitan más para recuperar la sensación que tuvieron al inicio. Jesús rechaza el vino con la mirra y no la bebe. Y sigue hasta el Gólgota, lo clavan y está entonces en la cruz, clavado sus manos y sus pies, y cuando ya está allí, cuando le quedan los últimos minutos de vida, cuando ya no hay más respiro en él, Jesús dice, tengo sed. Esa sed la tuvo siempre. No es recién que tiene sed. Pero él decidió en ese minuto, y él dice, tengo sed, y un soldado toma una esponja, la empapa en vinagre. Vinagre es el fruto de la vid.
amarga. La empapa, la pone en una caña, en un palo, y se la pone en la boca de Jesús, y ahora Jesús bebe. Y cuando Jesús bebe, lo que a continuación dice es: consumado es. La cena terminó. El Cordero Pascual fue entregado. La cena ha concluido. Dije que no bebería, la estoy bebiendo ahora. Y la ha bebido para bendecirnos a nosotros. Y lo ha hecho por nuestras vidas, para que si alguna vez tú pensaras que pudieses estar solo, no está. Él estará contigo, porque lo que no se pudo cumplir fue que estando allí, minutitos antes, Él dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bebió la copa de la consumación y la bebió solo. Y estuvo solo. Nadie más, ni aun su padre, estuvo con él, porque donde está el pecado no estará la santidad de Dios. Y Jesús por nosotros cargó nuestra maldición, la cargó Él, nos dio todas sus bendiciones. No saben lo que hacen, Padre, perdónalos. La agonía del huerto la sufre, fue humillado en la angustia indecible del dolor y del sufrimiento, exclamó a Dios Padre: si en este monte, escuchando esto, podemos nosotros seguir durmiendo, no sé qué pueda despertarnos. Si esto no nos despierta a poder compartir y a creer en Él, en la esperanza que Él a nosotros nos ha dejado, no sé qué más podría al ser humano despertarlo de esta desidia, de esta modorra, de este aburrimiento general que tiene la humanidad por no conocer la vida que nos regala Jesús. Él es la vida. Padre, en nombre de Jesús, Señor eterno, hoy nos llevas al monte de la agonía, monte que seguramente no todos querremos subir. Preferiremos quedarnos abajo. Y a lo mejor, si te acompañáramos, vamos a preferir dormirnos. No vamos a cumplir el propósito que quieres que nosotros tengamos. No nos forzarás nunca. Solo nos llamarás a estar y a acompañarte en esta tarea. Padre, necesitamos en nuestra debilidad que tu Santo Espíritu sople sobre nosotros. Sople sobre nosotros como aquel Espíritu que sopló sobre los valles, sobre el valle de huesos secos, Señor. Gente, oh Dios, moribunda, muerta, Padre, sin nada, sin ganas, sin deseos, Señor, de hacer absolutamente nada. Oh, sopla sobre nosotros, sopla vida, Señor, para que podamos levantarnos, Padre, y podamos ponernos en pie y declarar a este mundo que tú eres la salvación. Que tú eres la salvación, eres la forma, eres la manera, eres el medio único, necesario, suficiente para que el ser humano pueda llegar hacia ti, Señor, y cumplir el propósito mismo de ser humano, de estar completo, íntegro en ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por esa lucha. Gracias, Señor, oh Dios, por eso. Gracias porque no cediste. Gracias porque no abandonaste la tarea. Gracias porque seguiste, Señor. Gracias, aun cuando se levantó el
infierno completo contra ti, Señor, oh Dios. Aun cuando incluso tuviste que estar solo, absolutamente solo, abandonado, decidiste seguir para que yo estuviera aquí parado hoy, Señor. Para que yo pudiera hacer esto, Señor. Para que yo pudiera ser padre, pudiera ser abuelo, Señor, pudiera tener una familia, para que yo pudiera, Señor, hoy conocer tu palabra. Oh Dios, gracias. No tenía merecimiento alguno a mi vida, Señor, sin duda. Te lo agradezco, Señor. Perdona las veces que he estado durmiendo, en que no he estado atento, en que no recuerdo mis promesas, en que me alejo, como niño a veces pataleo, reclamo por cosas tan insignificantes, cuando tú, Señor, pasaste por cosas, Señor, oh Dios, tan distintas, tan difíciles. Nos ahogamos en vasos de agua. Pero estás aquí para poder ayudarnos y bendecirnos y fortalecernos. Gracias, Señor. Muchas gracias por llevarnos a este monte y saber que en medio de la agonía hay redención, que no estamos solos, que en medio de las dificultades no estás solo, no estás sola. Puedes seguir, ten esperanza. El Señor te ha dado victoria en nombre de Jesús. Amén, amén, amén.